Bienvenidos a nuestro programa de entrenamiento de orientación en turbocargadores. Hay tres partes principales del curso: principio de operación, localización de problemas, análisis de falla. Antes de comenzar, es importante se entienda la razón por la cual se desarrolló el curso. Una revisión de los reclamos de garantía provenientes de los usuarios indican las siguientes estadísticas. 50% de los turbos reclamados están en buenas condiciones. En pocas palabras, no han fallado. Otro 30% ha fallado por inapropiada operación o mal mantenimiento. 10% se debe a problemas internos del motor que han causado daños al turbo. 10% problemas de manufactura del turbo. A efectos prácticos, 80% de los reclamos de garantía son factores ajenos al turbo, lo que significa que dar a alguno de estos clientes una unidad de reemplazo no lo va a ayudar, porque el problema no está en el turbo, sino que fue causado por algún otro motivo. Si se le diera a este cliente otro turbo, no se le estará ayudando, porque el problema no está en el turbo, sino en otra parte. La causa fue otra. Por lo tanto, las chances son que vuelva nuevamente con el mismo problema. El cliente no estará satisfecho con lo que él pensaba de calidad de producto, del servicio o de ambos. Antes de proceder, es importante saber lo que un turbo hace y cómo funciona para resolver el problema, lo que realmente está causando el problema. Una breve descripción de la operación de un turbo será valiosa en el diagnóstico y reparación del problema del turbo de su cliente. Ahora veamos cuál es el principio de operación de un turbo, en pocas palabras, cómo funciona. Un turbo es una máquina muy simple que solo tiene tres zonas básicas: una rueda de turbina y su carcasa, una rueda compresora y su carcasa, y un cuerpo central que conecta ambas carcasas. Las ruedas de turbina y compresoras están montadas en cada extremo del eje, girando a la misma velocidad. Recuerde que el turbo no es una fuente de potencia en sí misma, es movida por los gases de escape del motor. Cuando el pistón está en su carrera de escape, los gases de escape son forzados fuera del cilindro hacia el múltiple de escape. Los gases son luego conducidos hacia la carcasa de turbina, hacen girar la rueda de turbina y finalmente entran al sistema de escape. La turbina está directamente acoplada a la rueda compresora, que también gira. La succión creada por la rueda compresora admite el aire ambiente a través del filtro de aire, que es luego comprimido y forzado hacia el múltiple de admisión del motor. El resultado final es que mayor cantidad de aire entra al cilindro y se mezcla con más combustible, produciendo más potencia. Ahora, este hecho crítico que usted siempre deberá tener presente: la rueda compresora y la rueda de turbina giran a tremenda velocidad durante su operación, más de 100.000 RPM en algunos casos. Esto genera calor. Además, los gases de escape que hacen girar a la turbina están obviamente muy calientes. Cuando el aire es comprimido por la rueda compresora, también eleva su temperatura. Por lo tanto, se deberá proveer aceite de enfriamiento, como así también para la lubricación. La bomba de aceite del motor proveerá aceite al cuerpo central, que es conducido por orificios perforados a los cojinetes para enfriamiento y lubricación, para luego ser devuelto al cárter del motor, drenando por gravedad a través de un turbo de descarga. Es muy importante que el drenaje de aceite no esté restringido en ninguna parte. Si así fuera, los cojinetes se sobrecalentarán rápidamente y se dañarán o destruirán. Debido a la alta velocidad del eje, todas las partes del turbo son de alta precisión, fabricados con tolerancias muy estrechas. Los cojinetes y el eje son soportados por una fina película de aceite. Para asegurar que esta película se mantenga, existen juegos en cada uno de los componentes internos. Estas tolerancias son absolutamente esenciales para el apropiado funcionamiento.
Porque la calidad del aceite es crítica para la operación del turbo, nosotros recomendamos utilizar el aceite que especifica el fabricante del motor para una eficiente lubricación y enfriamiento de nuestro turbo. ¿Cómo es un turbo y cómo funciona? Como ustedes mismos han visto, es muy sencillo. De cualquier manera, las prácticas del buen mantenimiento son muy críticas para obtener la misma vida útil y rendimientos posibles. Vamos a localización de problemas en motores turbo. La información que damos en esta parte corresponde a turbos Garrett u otras marcas. However, you'll find that the basic information will be the same, no matter which manufacturer's turbocharger you are dealing with. Antes de entrar en detalle, diferenciaremos localización de problemas de análisis de falla. Localización de problemas siempre viene primero y siempre se hace con el turbo en el motor. No se debe quitar del motor. Si usted lo quita del motor, no será eficiente en la identificación correcta de la localización de problemas. Por otro lado, el análisis de falla se hace después que usted determinó que la unidad realmente ha fallado. Usted deberá desmontar el turbo del motor y cuidadosamente examinar dudas que causaron la falla. Con esas diferencias en mente, vayamos al procedimiento de localización de problema en el motor, que tiene potencialmente problemas de turbo. Para ayudarlo en el proceso de localización de problema, nosotros hemos desarrollado esta planilla de chequeo, de inspección y diagnóstico. El primer paso en la planilla de chequeo es determinar el síntoma primario o síntomas como muestra aquí. Humo en el escape, pérdida de aceite, excesivo consumo de aceite, ruido, baja de potencia. Estos son los primeros 5 síntomas que pueden indicar posible problema en el turbo. Si ninguno de estos síntomas existen, no es un problema de turbo. Tendrá usted que consultar el manual del operador o manual táctico para detectar las causas básicas de localización del problema y encontrar qué es lo que en el motor está causando el problema. Recuerde que los turbos están diseñados para que duren miles de horas, en tanto estén provistos de buenos filtros de aire, adecuado aprovisionamiento de aceite, limpio, con una tubería de drenaje sin obstrucciones y normales temperaturas de escape. Ahora, en este punto de nuestro curso, resumiremos que uno o más de los 5 síntomas pueden aparecer. Esto significa que usted deberá continuar con su lista de chequeo e inspeccionar para identificar el problema. La lista de chequeo tiene 3 columnas. La primera le pide qué síntomas o componentes usted deberá observar. La segunda, columna del proceso e inspección, observa deficiencias. En otras palabras, lo que está mal. En la tercera columna, si usted encontró o no alguna anomalía. Recuerde, usted está aún en la etapa de localización del problema, lo que significa que el turbo aún debe estar en el motor. Empecemos con el sistema de combustible. Desde que la queja sea excesivo humo o baja potencia, es el punto por el que debemos empezar. Obviamente, el tipo de combustible utilizado tendrá un efecto en la potencia del motor, por lo que esto debe ser chequeado primero. Por supuesto, combustible contaminado tapará el separador de agua y filtros de combustibles que deberán ser cuidadosamente inspeccionados. Además, el combustible contaminado erosiona la tobera de inyección y componentes de la misma bomba de inyección. También deberá usted controlar que la bomba de inyección no haya sido modificada o simplemente desajustada, fuera de punto o desajustados caudales de combustibles pueden causar tanto alta como baja potencia. Esto puede resultar en alta temperatura, sobre velocidad con finalmente exceso de velocidad del turbo y hasta explosión de la rueda compresora. Finalmente, el sistema íntegro deberá ser controlado de restricciones o pérdidas, tuberías, conexiones, filtros, toberas y la propia bomba de inyección. Las pérdidas no le permitirán al motor entregar su máxima potencia y también puede presentar una falla intermitente. El siguiente sistema a ser inspeccionado es el de aceite. Es la sangre que le da vida al turbo.
Debido a la temperatura y a altas velocidades, los cojinetes del turbo son muy dependientes de la lubricación, tanto o más que los cojinetes del cigüeñal o árbol de leva. La mayor parte de las fallas del turbo se deben a la falta de lubricante o aceite contaminado. Deberá estar seguro de que el aceite esté limpio y la presión sea la adecuada para mantener el flujo necesario para la operación del turbo. Como antes mencionamos, la mayoría de las fallas del turbo son causadas por lubricación inapropiada. Inspeccione cuidadosamente el sistema de abastecimiento y drenaje de pérdidas que pudiera reducir el flujo de aceite. Asegúrese que las conexiones del turbo al bloque del motor estén seguras y no goteen. Aquí hay un punto importante. Chequear que el sistema de entrada y salida de aceite no esté en contacto con el múltiple de escape, ni la carcasa de turbina. El calor externo de ambas puede causar que se queme restringiendo el flujo de aceite. Esto puede llevar a la falla de los cojinetes. Finalmente, esté atento a las aplicaciones que puedan afectar la línea de entrada y salida de aceite. Estas conexiones pueden interrumpir el flujo de aceite hacia o desde el turbo. El próximo punto en la lista de chequeo de entrada de aire a la carcasa compresora y de la rueda compresora en sí. Recuerde desconectar la batería antes de trabajar en el equipo. Será necesario quitar los caños de entrada de aire. He aquí otra nota de precaución. Nunca opere el motor con la entrada de aire desconectada. Esto podría ser muy peligroso. Verá que las posiciones del turbo le permiten sacar fácilmente los caños de entrada de aire. Esto le permitirá chequear las condiciones de los cojinetes y de la rueda compresora sin sacar el turbo del motor. Una vez que quitó el caño de entrada de aire, inspeccione los álabes y la carcasa de cualquier daño que podría haber causado por la entrada de objetos extraños. Debe también controlar la acumulación de polvo en la entrada. Si hay daño en los álabes o acumulación de polvo, la causa deberá ser identificada y corregida. La entrada de contaminantes es generalmente debida a abrazadera floja, junta de gomas rajadas o elementos de filtro dañados. El resultado es daños en la rueda compresora debido a objetos extraños, lo cual puede llevar a reducir el flujo de aire y también falla en los cojinetes o falla total del motor. Si encuentra aceite en la entrada de la compresora, es normalmente falla del turbo. Debe chequear las conexiones, determinar de dónde viene el aceite y corregir el problema. Luego gire el eje normalmente para ver si rota libremente sin que los álabes toquen la carcasa. Si los álabes tocan, significa que los cojinetes han fallado. Incluso si los álabes no hacen contacto con la carcasa, debe chequear el exceso de movimiento, lo cual puede ser un síntoma de desgaste de cojinete. Una vez completada la primera parte de la inspección, es hora de rever los hallazgos hasta este punto. Indicaciones de falla incluyen operaciones ruidosas, cojinetes desgastados, roce de ruedas, daños visibles en cualquiera de las tres carcasas. Si sus chequeos indican que el turbo falló, quítelo y complete su inspección visual. Sin embargo, si el eje gira libremente sin tocar la rueda ni hacer ruido, usted ha detectado deficiencias en el motor, no es probable que el turbo haya fallado. Para confirmar esto, retire e inspeccione las conexiones de descarga del turbo del motor.
Sin embargo, hay aplicaciones donde no es posible desconectar estas líneas sin quitar el turbo del motor. Esto es lo que debe buscar, comenzando por la descarga de la carcasa compresora. Si detecta polvo en la salida de descarga, hay problemas en la integridad del sistema de entrada de aire y debe ser chequeado y corregido. Si hay signos de aceite en la salida de la compresora, pero no en la entrada, significa que la pérdida de aceite proviene del sello entre la compresora y el cuerpo central. Debe ver qué lo causa y corregir el problema. Revise de restricciones en la entrada de aire y el sistema de escape. El próximo paso en su inspección es la carcasa de turbina y sus conexiones. Comience con una inspección detallada de los álabes para ver si hay algún daño. He aquí algunos ejemplos de daños por objetos extraños causados por fallas internas en el motor. Como puede verse, los daños pueden ser limitados o mayores. Otro elemento en la búsqueda es el exceso de aceite o carbón. Esto puede ser causado por problemas en el motor. Notar cuando se encuentra aceite en los álabes de la turbina puede ser el sello entre la turbina y la carcasa central. Esto sería indicado por alta temperatura de operación, decoloración en las conexiones de descarga de gases o una carcasa de turbina quemada o descascarada como esta. Necesitará inspeccionar el sistema de escape para ver si el flujo pudo haber sido restringido debido a una conexión bloqueada o dañada o silenciador fallado. Finalmente, ahora chequee el movimiento excesivo del eje axial y radial. El próximo punto de inspección es la carcasa central, incluyendo la alimentación de aceite. Como sabe, los cojinetes pueden fallar inmediatamente si el flujo de aceite es interrumpido. Por lo tanto, debe chequear los tubos de entrada y salida para asegurarse de que no haya obstrucciones si los turbos estaban en contacto con zonas calientes. Chequear las paredes internas. Cualquier pérdida de aceite o acumulación de carbón sería inmediatamente detectada, identificada y corregida. Con la segunda fase lograda, llegará a otro punto de decisión. El turbo deberá ser removido solo si usted identifica los siguientes problemas: aceite en la salida del compresor, excesivo movimiento axial o radial del eje, roce de las ruedas o evidencias de alta temperatura. Si no halló ninguno de estos problemas, seguramente el turbo no falló. En este caso, deberá reparar deficiencias en la entrada de aire, aceite, combustible y sistema de enfriamiento. Volver a conectar todas las entradas y salidas del turbo, menos la alimentación de aceite. Prelubricar los cojinetes antes de conectar la alimentación de aceite al turbo. Vuelva a probar el motor. Si los síntomas continúan, será necesaria una prueba más profunda, refiriéndose al manual de operación de cómo la máquina debe ser probada. También es una buena idea referirse al historial de mantenimiento para ver si lo puede guiar en una solución. Podrá obtener más ayuda llamando a su distribuidor. Análisis de falla. Quitando el turbo del motor, podrá hacer el análisis de falla sobre el turbo. Al sacar el turbo del múltiple, verificar cuidadosamente el depósito de aceite y carbón sobre el turbo y el múltiple. Si haya algo
el problema es interno del motor, no está relacionado con el turbo, a menos que exista una pérdida extremadamente grande del compresor al motor. Verifique la pared divisoria de la carcasa de turbina. Si nota erosión o junta quemada, es indicativo de alta temperatura causada por restricción en el filtro de aire, fuera de punto o sobrecaudal de combustible, o posiblemente un escape restringido. Ahora vamos a la otra sección de la lista de chequeo, el cuerpo central. Remueva e inspeccione las conexiones de aceite y verifique daños, pérdidas, restricciones o coquificación. Verifique la entrada que no esté coquificada o restringida. Esta reducción de sección siempre disminuye el pasaje de aceite, causando daños a los cojinetes debido a la falta de lubricación. Usando una buena fuente lumínica podrá verificar el estado del interior del cuerpo y el eje. Un cuerpo limpio con un eje coquificado significa que el motor sufrió muchas paradas en calientes o paradas abruptas. El calor del eje es importante. Un eje color acero corresponde a un turbo relativamente nuevo. Un eje azul significa que el turbo estuvo operando con sobretemperatura de escape, pero con buen abastecimiento de aceite. Un eje color bronce puede significar varias cosas. Un turbo que funcionó normalmente durante algunos miles de horas, o si anduvo solo unos cientos de horas, puede ser paradas en caliente, bruscos detenimientos o sobretemperatura. Si los cojinetes están severamente dañados y no hay evidencia de sobretemperatura o coquificación del cuerpo o del eje, hay dos causas posibles: aceite contaminado o diluido debido a inadecuados intervalos de cambio o calidad de lubrificante. Verifique las condiciones del aceite y el filtro de aceite. De cualquier manera, es conveniente hacer un análisis completo del aceite. Con un programa de seguimiento se podrá saber la tendencia del aceite, si el desgaste es por contaminación o el desgaste será el mismo del lado turbina. Del lado compresor también encontrará desgaste del cojinete axial. Juego excesivo axial y radial. Normal significa problema de manufactura o transporte. La segunda razón puede ser un problema de desbalanceo, que es un problema de manufactura, especialmente si ocurre en las primeras 300 horas de operación. Una de las mayores razones de desbalanceo son cuerpos extraños o cualquiera de las ruedas de turbina o compresor dañadas. Con el turbo fuera del motor, es fácil verificar el daño y anotarlo en nuestras listas de chequeo. Usted notará que el desgaste de los cojinetes por desbalanceo puede ser más severo de un lado que del otro. Finalmente, es importante medir y registrar el juego axial y radial y compararlos con las especificaciones de fábrica. Esto es muy útil cuando ocurren daños de cojinetes. Estamos en el análisis de falla en turbos. Identificar y corregir las causas de una falla de turbo es extremadamente importante por una serie de razones. Primero, el cliente merece un servicio de calidad de su distribuidor. Esto significa que el problema debe ser solucionado en la primera oportunidad. Debemos educar al operador qué causó el problema para que no vuelva a ocurrir. Nadie quiere repetir errores. Segundo, la otra razón es que problemas de calidad relacionados con los motores o turbos deben ser comunicados a la fábrica para que sean corregidos. Tercero y finalmente, las políticas de garantía deben ser administradas rápida y honestamente. Quitar e inspeccionar un turbo sospechoso de fallas es absolutamente necesario para identificar la causa y que las condiciones sean corregidas.
Simplemente reemplazar el turbo sin identificar y corregir la falla no es aceptable. No refleja la obligación de un distribuidor de proveer un servicio de calidad. Recuerde que estamos para ayudar a nuestra red de distribuidores cuando el análisis sea difícil o incompleto. Estamos para ayudar y esperamos que este programa de localización de problemas y análisis de falla le haya sido de utilidad.